Arte. Ahora. Bienvenidos y bienvenidas a 24 tarde. Estamos siguiendo el control de detención de Jorge Escobar, quien es el único sospechoso de provocar la muerte del pequeño Tomás Bravo, niño que estuvo extraviado por 9 días en Arauco. Vamos a escuchar lo que está pasando a esta hora en el control de detención. Entonces, lo que ocurrió con el señor defensor no existe en audiencia, su señoría, porque obviamente va a ser resorte de la resolución que va a ser recurrida por esta parte, por eso le consulto. Lo que señaló el señor defensor y lo que resolvió el tribunal no fue en base a los argumentos del señor defensor, fue en base a argumentos de texto legal. Perfecto, señoría. Entonces presentaré la apelación correspondiente. Bien. Señoría, perdón. No sé si hay para peticiones previas al control, señoría, o si... Entonces, vamos a realizar peticiones. No sería interviniente el señor Patricio Olivares, de acuerdo a la resolución del tribunal, la abogada y la abuela, y vamos a continuar la audiencia con los intervinientes ya señalados. Peticiones previas. Señoría, bueno, en primer término, que quienes no son intervinientes, entiendo, no debieran mantenerse en la sala de audiencia. Y en relación con la petición que quiero formular, tiene que ver con solicitar a su señoría que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 182 del Código Procesal Penal, se disponga que el fiscal levante el secreto de la investigación, habida cuenta de que, en razón de lo que ha permanentemente sido difundido comunicacionalmente por los medios de prensa, a pesar del secreto decretado el día 23 de febrero, evidentemente los detalles de la causa se han conocido y esto se ha reafirmado el día de ayer en una conferencia de prensa que ha dado el señor fiscal, donde ha dado cuenta con bastante detalle de los hechos en materia de la investigación, incluso pronunciándose sobre el delito por el cual habría de formalizar en virtud de los antecedentes que conocía en ese momento, dando cuenta de otros hechos, y en razón de que esta parte se ha querellado y no ha tenido posibilidad de acceder a ningún antecedente a la investigación, cosa que no ha sido así para los medios de comunicación, solicitamos que por no existir justificación alguna que haya sido fundamentada por el Ministerio Público, se disponga el levantamiento del secreto dispuesto por o decretado por el fiscal en virtud del artículo 182, y de esa manera se disponga la posibilidad de que los querellantes que están en esta causa accedamos a la investigación fiscal de manera tal de poder verificar todos los antecedentes del caso y realizar, al menos en lo que a esta institución le corresponde, de manera efectiva la labor de protección de los derechos del niño víctima de esta causa. Esa es la petición principal, señoría. ¿Siguen estando las personas que no son intervinientes en la audiencia? Señoría, disculpe, en relación a lo que solicita, si bien es cierto, no somos intervinientes, pero en base al principio de la publicidad, en la medida que no haya ningún tipo de restricción y no haya ningún tipo de intervención, podríamos estar presentes en la sala Zoom, como podríamos estar presentes detrás del banquillo del persecutor como el acusado en una sala de audiencia, y podríamos presenciar dicha audiencia. Por lo tanto, la pretensión de esta señora defensora de la niñez claramente conculca ese derecho, y obviamente cuando sea restringido el acceso a la información, acataremos la orden de este tribunal. Eso como última petición antes de mutear mi micrófono, su señoría, y poner mi cámara en negro para presenciar solamente como público esta audiencia. Bien, teniendo presente el principio de publicidad y teniendo presente también los argumentos dados por el señor Olivares, se mantendrá en la sala de audiencia. Y darle traslado entonces a la Fiscalía respecto de la solicitud que ha hecho la defensora de la niñez. Magistrado, previo a que se le dé traslado al señor fiscal, la defensa de don Jorge, defensa penal pública, también quiere hacer una petición previa y está precisamente orientada al artículo 182 del Código Procesal Penal. En efecto, como ya se ha relatado, esta investigación se declaró secreta esta semana, lo que ha impedido, por cierto, ejercer el derecho a defensa, toda vez que no hemos tenido acceso a los antecedentes que dan cuenta de la investigación que se realiza en contra de nuestro representado. En esta orden de ideas, entiende la defensa que lo que procede es precisamente que, al tenor del mismo artículo 182, se levante esta reserva de investigación, porque claramente hay una persona que está privada de libertad en virtud de una investigación, y que nosotros como defensa tratamos, por cierto, por todos los medios, antes de y durante esta investigación, de tomar contacto y conocer si efectivamente había algún imputado en la causa. Cuestión que se fue dilucidando ya con la presentación de la querella de la defensa de la niñez.
lo que motivó, por cierto, las consultas respectivas al Ministerio Público, desde etapas previas, ¿no es cierto?, a las solicitudes de diligencia intrusiva. Cree la defensa entonces que hoy día lo que debe proceder es que se alce esta investigación y que más bien este secreto de la investigación, al tenor del artículo 182, y se le haga llegar a la defensa copia de la carpeta de investigación. Nosotros oportunamente le hemos solicitado al señor fiscal copia de la investigación y estamos, por cierto, a la espera de la misma. Señoría, si me permite, también previo a que el señor fiscal evacúe su traslado como parte querellante, vengo a hacer mío los argumentos vertidos por la señora defensora de la niñez y también por el señor defensor, en el sentido de que esta parte entendía que se justificaba el secreto de la investigación en la medida que el menor estaba en el proceso de búsqueda, pero teniendo presente los últimos acontecimientos, que el menor fue encontrado, la misma rueda de prensa que dio el señor fiscal y los antecedentes que se han entregado y que ya son públicos, esta parte también viene a solicitar que se levante el secreto en virtud de lo establecido en el artículo 182 del Código Procesal Penal, a fin de que esta parte también tenga acceso a la carpeta de investigación y de esa forma pueda defender y yo en este caso representar los derechos del creyente de la mejor forma, porque así vamos a poder tener acceso a todas las diligencias que ya obran de la carpeta de investigación fiscal. Por lo tanto, hago mía la petición de la señora defensora de la niñez y también del señor defensor. Ahora sí, en condiciones de que el señor fiscal evacúe el traslado. Don José. Señoría, Fundación Amparo y Justicia, si me permite la intervención, muchas gracias. De conformidad impuesto en el artículo 182, inciso 3, en cuanto a la posibilidad de que el fiscal pueda disponer que determinadas actuaciones, registros o documentos se mantengan en secreto respecto del imputado o demás intervinientes y entendiendo además que es el fiscal quien conoce el detalle de los antecedentes y por tanto quien puede manejar la razón del secreto de determinados registros, pero a la vez entendiendo la necesidad de los intervinientes, entre los cuales incluyo a la Fundación Amparo y Justicia en representación de la madre, se sugiere la posibilidad de que el secreto se levante en forma parcial, dejando así también, obviamente, las facultades de Fiscalía de mantener en reserva aquellas piezas indispensables para que no se entorpezca la investigación si es que pasan a conocimiento de demás intervinientes y eventualmente a conocimiento público. Don señor fiscal. Perdón, señor fiscal. La defensa pública me individualizo por efectos del registro. Magistrado, bueno, nosotros solicitamos el lanzamiento del secreto de esta investigación de manera completa. Asiste mi representado el derecho a conocer la prueba de cargo, los antecedentes que motivan, ¿no es cierto?, una investigación y que sustentan una orden de detención que implicó la privación de libertad de mi representado el día de ayer. Y esto porque entiende la defensa que no puede ser parcial, porque de otra manera se genera un impedimento para ejercer el derecho a defensa, que vendría a ser otro al momento de que se nos entregan la información de manera parcializada. Por cierto que no hemos escuchado al Ministerio Público, pero lo que quiero hacer es ex ante, en orden a que claramente, si se entrega de manera parcializada, ¿no es cierto?, hay un impedimento que implica no poder acceder a la prueba de cargo. Vulnera entonces con esto no solo la presunción de inocencia y el derecho a defensa que consagra el Código Procesal Penal, sino que los tratados internacionales suscritos ratificados por Chile, específicamente el Pacto de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Interamericana de Derechos Humanos en el artículo 8.2 letra B. Nuestro representado, y es menester, ¿no es cierto?, que conozcamos todos los antecedentes, porque nuestro representado participó en un principio de esta investigación, entregó versiones. Nosotros la versión que tenemos es la versión de la prensa. No tenemos una versión oficial que esté, ¿no es cierto?, de las dos veces que declaró como testigo o de las diligencias a las que se somete voluntariamente. Diligencias a las que pudimos tener conocimiento básicamente por la entrevista que tuvimos el día de ayer, o más bien el día de hoy, con nuestro representado. Desde esa perspectiva, entiende la defensa que para poder ejercer adecuadamente el derecho a defensa, desde el comienzo de la investigación, ¿no es cierto?, es que se debe tener una copia completa, porque esta investigación parte de una manera desformalizada, donde mi representado declaró como testigo, y nosotros consultamos más de alguna oportunidad si tenía la calidad de imputado, y se nos indicó que no.
Entonces, desde esa perspectiva, para tener claridad, nosotros creemos que... Bien, estamos pendientes de lo que ocurre con esta audiencia, este control de detención de Jorge Escobar, tío abuelo del pequeño Tomás Bravo, pero vamos a tomar contacto con Felipe Santibáñez, quien está en el exterior del Servicio Médico Legal de la región del Biobío. Felipe, ya estamos contigo, tú nos entregas nuevos antecedentes de lo que ha ocurrido con el pequeño Tomás Bravo. Procedimientos indicados. Además, el Servicio Médico Legal... En este momento escuchamos a la directora regional del Servicio Médico Legal Biobío. Cualquier diligencia adicional que se necesite hacer para llevar a buen término esta investigación. Y es muy importante aclarar que la entrega del cuerpo a la familia dependerá de lo que diga el fiscal. Directora. El SML lamenta el desenlace del caso y expresa sus más sinceras condolencias a todos sus familiares y cercanos. Directora, ¿eso significa que no hay fecha para la entrega del cuerpo? ¿Cuándo podrían entregar ya el cuerpo de Tomás a su familia? Es lo que comenté, esto va a estar supeditado a lo que disponga el fiscal, si necesita más peritaje o no, eso lo va a decidir el fiscal. Pero los peritajes muchas gracias. ¿Horas como máximo 24 horas para que terminen los peritajes? Eso no se lo puedo contestar, porque hay que investigar. ¿Tiene información de la familia si va a acercarse acá hasta el Servicio Médico Legal? No tengo información, es lo que le puedo decir. Muchas gracias. Muchas gracias, estamos en ello. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos las palabras de la directora regional de Servicio Médico Legal en este momento, que escuchábamos lo que decía precisamente sobre el cuerpo del pequeño Tomás de 3 años, que no hay información en este momento concreta que diga exactamente cuándo va a ser entregado el cuerpo de este pequeño Tomás. Mucha gente se ha congregado acá afuera del Servicio Médico Legal de Concepción para poder prestar su apoyo y también su enojo y molestia y pedir justicia. Eso es lo que más se ha reclamado en este caso. Recordar que en este momento se está desarrollando la audiencia a través del Poder Judicial, una audiencia que es de manera totalmente remota, por supuesto, debido a la pandemia del COVID-19. Es por eso que las declaraciones de la directora regional del Servicio Médico Legal han llamado la atención de todas las personas que se han congregado a este lugar y, como ya mencionaban, tampoco hay información respecto a la familia, si realmente se va a acercar hasta este lugar para poder ver y poder después, posteriormente, recibir el cuerpo del pequeño Tomás. En este momento estamos viendo en imágenes de Paula Orellana lo que se está viviendo a las afueras del Servicio Médico Legal de Concepción. La gente que se ha congregado a pesar de la cuarentena que vive la comuna en los fines de semana por la fase 2 del plan Paso a Paso. Escuchamos a la gente que tiene sus propios quejas. Vamos a pasar a escuchar lo que dice la gente en el ambiente. Ya está bueno ya. Chile, despierta. Hagamos una marcha por nuestros niños para pedir justicia. Hay muchos niños desaparecidos. Bien, continuamos pendientes de lo que ocurre en el exterior del Servicio Médico Legal de Concepción, pero vamos a retomar el control de detención de Jorge Escobar. Vamos a ver qué está ocurriendo ahí. Habla el fiscal José Ortiz. Escuchemos. El volumen, digamos, de la carpeta no permitía remitirlo de inmediato. Hacer presente que, conforme a lo que dijo el señor defensor, ellos consultaron varias veces si habían imputados o no habían imputados en la investigación y la verdad que la respuesta siempre fue que no habían imputados hasta que tuvimos el hallazgo del menor en un sitio del suceso que claramente habla de intervención de terceros y en esa oportunidad se le comunicó al primer llamado del defensor local la existencia de una imputación, de una orden de detención y de un detenido. No ha sido interés del Ministerio Público ni de este fiscal en lo personal privar de los conocimientos de los antecedentes. Tenía un objetivo mayor que era poder encontrar a Tomás y ni tampoco privar a la defensa del conocimiento de los antecedentes o de la existencia de algún imputado y hacer alguna diligencia a las espaldas de la defensa. No es la idea del Ministerio Público y no es la manera de actuar de este fiscal, así que desde ya me comprometo que el día lunes se van a escanear todos los antecedentes y se van a poner a disposición de los distintos clientes solicitando remitan los correos electrónicos a fin de poder subírselos personalmente a sus casillas y no a través del CIAU, que es más engorroso, y así facilitar que conozcan todos los antecedentes.
Se tiene presente entonces el traslado evacuado por el fiscal don José Ortiz y teniendo presente la solicitud de los querellantes intervinientes en esta causa, lo dispuesto en el artículo 182 y lo dicho por el propio ente persecutor, el tribunal entonces alza el secreto de las actuaciones de la investigación. Señoría, ¿me permite una petición adicional? Defensoría de la Niñez, agradeciendo la disposición del fiscal Ortiz a poder disponibilizar la carpeta a la brevedad conforme lo ha planteado. Sí quisiera hacer una petición de que la causa en el tribunal, en la página del Poder Judicial, se mantuviera con las reservas que corresponden para efectos de que no sea accesible al público, sino solo a quienes intervenimos en la causa. Me permito hacer esta petición explícita a su señoría porque hemos tenido casos de delitos muy graves contra niños en los cuales quedan los antecedentes exhibidos de manera genérica y eso evidentemente perjudica la privacidad de un caso, considerando además la connotación pública que ha tenido esta lamentable situación. Por lo tanto, haría esa petición a su señoría, que quienes son intervinientes puedan acceder a los antecedentes en la oficina judicial virtual y en la página del Poder Judicial, pero que sea privado aquel conocimiento de información para quienes no lo son. Bien, atendido por los mismos fundamentos, señoría, Fundación Amparo y Justicia adhiere a la petición de Defensoría de la Niñez. Adherir a la petición. Señoría, este querellante también adhiere a la petición de la Defensoría de la Niñez, a fin de proteger las dos para que sean más sensibles. Bien, y teniendo presente... Magistrado. Sí. Ciertamente nosotros agradecemos la postura del Ministerio Público, sin embargo, solo hacer presente que entendemos también que puede ser una carpeta de bastante volumen, ya se ha quedado claro que se ha alzado el secreto de la investigación, pero nosotros hoy día tenemos 1/3 de los antecedentes, que fue lo que me hizo llegar el señor fiscal, y claramente el derecho a defensa, como lo indiqué previamente, dice relación con conocer los motivos, causas, circunstancias que dan origen a una determinada detención. Hoy día, ¿no es cierto?, estamos en un control de detención que probablemente sea la formalización de la investigación, ¿no es cierto?, el paso siguiente, y de esta manera nosotros no contamos con mayores antecedentes. Entendemos que podemos entender los predicamentos en orden al volumen, pero también hay que entender que existe el derecho a defensa consagrado en nuestra Constitución para nuestros representados, así como también en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, tal como ya lo he señalado específicamente en mi alocución principal. Entonces, vería la posibilidad de que esta copia se pueda poner de la manera más rápida posible para poder tener acceso a ella. Entendemos que el lunes a primera hora podría ser quizá un poco tarde, teniendo en consideración de que hoy sábado estamos en la audiencia de control de detención. Don Andrés, ¿podría hacerlo llegar al señor Magistrado, la verdad que la carpeta va a ser puesta a disposición de la defensa el día lunes. Se había coordinado previamente con el defensor, no entiendo por qué el cambio de actitud en este momento. Lo que va a solicitar la Fiscalía, bueno, es de público conocimiento, que es la ampliación del plazo de la detención por 72 horas hasta el día martes. La carpeta va a estar en poder de la defensa el día lunes en horas de la mañana. Me parece que 24 horas con antelación es un plazo bastante razonable, teniendo en consideración digamos, la materia que estamos viendo, y que tienen que llegar antecedentes entre mañana domingo y el día lunes en la mañana, a fin de incorporarlos a la carpeta de investigación y remitirla lo más completa posible. Bien, resolviendo el tribunal, primero en cuanto al secreto de la investigación, se alzó el secreto de la investigación y se tendrá presente lo señalado por la defensa. También le digo al señor fiscal que se cumpla de la forma que fue señalado por las partes, que se ponga a disposición del defensor a primera hora del día lunes, si es con anterioridad mucho mejor. Y continuando con la ritualidad de la audiencia, nos convocó entonces una audiencia de control de detención del imputado. La defensa al inicio de la audiencia también había solicitado que se pudiese impedir la imagen del imputado y también con sus datos personales, a lo que el tribunal accede, no obstante encontrándose la transmisión por el canal del Poder Judicial, se restringirá entonces y no se difundirá el rostro del imputado así como sus antecedentes personales. Se individualizó al imputado, se le apercibió conforme al artículo 26 y le quiero consultar nuevamente. Don Jorge, ¿cuándo fue detenido usted?
Si estamos revisando parte de este control de detención de Jorge Escobar, lo que estábamos escuchando es que se levantó el secreto de la investigación, pero, por ejemplo, la Defensoría de la Niñez lo que pidió es que esto no sea accesible para todo el público, sino que para quienes tienen que ver con la causa. Continuamos escuchando. Más antecedentes, efectivamente, según da cuenta el parte de Policía de Investigaciones, se da cuenta del procedimiento llevado a cabo a través de una orden de detención verbal que fue expedida por el Juzgado de Garantía de Arauco con fecha 26 de febrero del año 2021 por la juez titular de dicho tribunal. En dicho parte se señala que fue detenido a las 14:45 horas en su domicilio por los subcomisarios que señala y las diligencias llevadas a efecto. Consta asimismo el acta de información de derechos del detenido, perseguimiento del artículo 26 del Código Procesal Penal, el acta de intimación de la orden de detención, todos firmados por el imputado, y el acta de estado de salud. Más antecedentes, se le da la palabra al señor fiscal. Magistrado, la Fiscalía desde la madrugada del día 18 de febrero del año 2021 tomó conocimiento del extravío del menor Tomás Bravo en el sector de Caripilún, en la comuna de Arauco, hechos que habrían ocurrido el día previo, 17 de febrero, aproximadamente, de acuerdo a los antecedentes, entre las 19 horas aproximadamente y las 20:30 horas, 20:45 horas aproximadamente. En razón de la toma de conocimiento de esos antecedentes de extravío, el Ministerio Público de inmediato dispuso la concurrencia de personal USAR de carabineros, de bomberos, la comparecencia de funcionarios GOPE, de carabineros y de fuerzas especiales a fin de aumentar el número de funcionarios en la búsqueda. Dispuso inmediato también la comparecencia de las víctimas de la Policía de Investigaciones, hacerse cargo coordinadamente con las otras instituciones de la búsqueda de Tomás, y le solicitamos a la Brigada de Homicidio que se hiciera cargo de todas las, en principio, teorías o líneas de investigación de las que se ha hablado largamente en estos días de la búsqueda de Tomás. Dentro de esos antecedentes, señoría, se trabajó coordinadamente el sitio del suceso, estableciendo puntos de búsqueda, primero los rastreos propios, el peinado del sitio del suceso, el peinado de algunos cursos de agua, incluso el río Tobul, estaba siendo también absolutamente peinado por funcionarios de la Policía de Investigaciones. En razón de esos antecedentes, se aplicaron fotografías por drones, fotografías de la FACH con tecnología de punta, con fotografías satelitales que lograron ir, después de estos rastreos, de estos peinados del terreno, ir haciendo un análisis de la información y estableciendo ciertos puntos de interés. Se logró establecer finalmente 24 puntos de interés de búsqueda, siendo el 24 el punto exitoso que se comenzó a trabajar el día jueves de esta semana, y tuvimos el hallazgo el día de ayer, viernes 26, aproximadamente a las 11:50 horas, 11:30 horas, aproximadamente el hallazgo del cuerpo del menor en el sector Caripilún, en un fondo vecino al fondo de la familia del imputado, que es también la familia del menor. En razón de esas búsquedas que iban siempre de la mano de personal de la Policía de Investigaciones, en el sentido de llevar coordinadamente tanto la búsqueda como la investigación, se hicieron distintas diligencias de investigación en razón de todas las líneas de investigación, que eran 4 líneas de investigación, paralelamente cada una de ellas, agotando incluso informaciones que llegaban desde otras ciudades, desde otras regiones, que se acotaban de inmediato a fin de evitar la contaminación de la investigación en cuanto a la búsqueda principalmente del menor. En ese contexto, dentro de las diligencias de investigación, se tomaron declaraciones a todos los familiares, tanto paternos como maternos. Se logró fijar como hechos iniciales de búsqueda y de investigación que el menor habría salido aproximadamente después de las 19:30 horas de su domicilio a acompañar al imputado a buscar unos animales a los potreros del campo de propiedad de la familia, que eran, por lo que aparecen los antecedentes, 3 vacas con terneros, efectos para encerrarlos para
para extraerles leche. La madre relata que ella deja al menor en la orilla del camino, afuera de la casa. El menor corre hasta el puente cercano al lugar, que es el puente del Molino, que ha salido en televisión. Hoy día es un lugar de responso del menor. El menor se toma de la mano del imputado y cruzan el puente e ingresan a unos metros más allá al interior del campo. Respecto a lo que pasó después, señala el imputado que prestó declaración en calidad de testigo en esa parte de la investigación. No había imputación en ese minuto. El imputado señala que ingresa 200, 400 a 500 metros hacia el interior del campo a buscar unos animales. Hace referencia a que una de estas vacas se le había arrancado, digamos, no estaba en el lugar, por lo que tenía que bajar, ingresar más al campo, cerca de 200 o 300 metros más hacia el interior, que dejó al menor ahí en razón de que el terreno era difícil, que cuando iba bajando lo vio, posteriormente 5 o 10 minutos después ya no lo ve. Posteriormente, cerca de las 20-30 horas, el imputado llama por teléfono consultando a una sobrina que estaba en el domicilio si el menor había regresado al domicilio. Comenzando la búsqueda primero la familia, posteriormente ya con la concurrencia de bomberos, carabineros y una multitud de gente solidaria que fue a ayudar en la búsqueda de Tomás. En ese contexto de búsqueda desesperada, el imputado concurre a la compañía de alguna persona a ver a una tarotista, una persona de sexo femenino que se dedica a ver las cartas, a ver el tarot. Posteriormente pierde comunicación con su hermana, que es la abuela de Tomás, no le manifiesta él que ha ido a esta tarotista, se le consulta a ella al respecto, no tiene conocimiento de eso. El imputado le manifiesta a la mamá de Tomás, Estefanía Gutiérrez, que el menor se habría quedado en ese lugar, que probablemente después salió hacia alguna parte y que se habría caído a algún hoyo. En el sector hacemos presente que no existen hoyos. Y frente a este cuestionamiento, dice entonces pudo haber salido del camino y los secuestraron, y que fue la teoría que la madre de Tomás defendió hasta última hora, hasta el hallazgo que tuvimos el día de ayer. Dentro de las declaraciones del propio imputado en calidad de testigo en esa oportunidad, lo que él relata en cuanto a la manera de ocurrir los hechos es un relato que policialmente nos llamó la atención con personal de la Brigada de Homicidios, porque era un relato aprendido, un relato absolutamente estructurado. Y frente a esa situación y haciendo diligencias de investigación, tuvimos autorización voluntaria de ingreso al domicilio del imputado, que vive con otros familiares. Dentro del registro del domicilio, el personal de la Brigada de Homicidios se le entregó voluntariamente por parte del imputado una libreta de anotaciones donde consta un plano del sector donde habría ocurrido la desaparición de Tomás, conforme los antecedentes que entrega el imputado, con señalamiento de las distancias, de los tiempos, un plano hecho a mano que estaba en la pieza del propio imputado. En ese orden de cosas, seguimos investigando, seguimos buscando. El día de ayer, aproximadamente, como dije antes, a las 11:50 horas, se encuentra, ante la revisión de un punto de interés, se encuentra el cuerpo de un menor que corresponde absolutamente a Tomás Bravo, ya confirmado hace escasos minutos, 2 minutos o 3 minutos, por vía WhatsApp por personal del CODIS, del Servicio Médico Legal. Coincide al 100% los genes del menor encontrado con los padres del menor, por lo que se confirma la identidad de él. El sitio del suceso, el sitio del hallazgo de Tomás, un sitio de suceso que habla por sí solo. Bajo ningún principio de la lógica pudiera estimarse que hubo un accidente o un menor que se arrancó y sufrió algún accidente, sino que claramente hay un menor que sufrió intervención de terceras personas,
estaba un menor digamos, de 3 años, 7 meses, pero con una estructura física de mucho menos edad de la que correspondía, era realmente muy pequeño, muy delgado. Estaba al lado de un tronco que se había cortado en la orilla de un camino interior del campo, en una altura de un paredón cercana a 70, 80 centímetros, y 2 metros hacia el interior, pero en escalada, en subida. Estaba de espalda en el piso, solo con una polera hacia la parte superior del cuerpo, con sus piernas y genitales desnudos, bajo su... Señoría, perdón que interrumpa, pero de acuerdo a lo que usted misma había definido en razón de la petición que yo había formulado previa, cuando se tratare de entregar antecedentes que dicen relación con la situación específica del niño, habida cuenta de su situación de dignidad y de honra, vuelvo a insistir en la petición de que aquello no pueda ser conocido por personas no intervinientes, y en ese sentido se mantienen en la sala de audiencias personas que no son intervinientes, y además solicitaría que, conforme se le ha ofrecido a su señoría, se bloquee para efectos públicos la descripción que el señor fiscal va a realizar del hallazgo del cuerpo. En primer lugar, resolviendo entonces, esto se va a bloquear por el canal del Poder Judicial, y también en este momento se va a instruir la salida de las personas que se habían dejado como interviniendo en la audiencia o mirando la audiencia, toda vez que también ellos pueden ver todo lo que sea público a través del canal del Poder Judicial. Así que se va a Señoría, como público, después vamos a poder ingresar a la audiencia, porque va a seguir siendo público lo que no sea restringido. La audiencia pública es el momento en que se transmite a través del canal del Poder Judicial. Exacto, por eso consulto, porque es una cuestión de criterio formado. Tengo la formación profesional que todos tienen mis colegas, y obviamente no he intervenido y no he formulado inconveniente alguno. Y obviamente si estoy sentado acá es porque tengo interés y estoy trabajando en la apelación, en primer lugar. En segundo lugar, es una cuestión de criterio formado. Claramente, si uno está pendiente en esto es porque claramente pretende seguir siendo parte del procedimiento. O sea, no veo la intención, obviamente, de transmitir esto por la televisión. Claramente no tenemos control de quién lo está transmitiendo, pero obviamente hay personas que sí tienen un interés legítimo y que estarían sentados en una sala de audiencia. Insisto, pongámonos en la situación de a quien yo represento, que es la abuela, es la madre del padre de la víctima, que tiene la intención de saber qué ocurrió, porque lo único que sabe es que esto ocurrió en lo que le dijo el señor fiscal, y quiere saber y tener conocimiento de los hechos como público. O sea, no veo el impedimento de que esto pueda implicar, porque aquí existe una cuestión de criterio y existe una cuestión también de conocimiento normal. Yo no estoy transmitiendo estos antecedentes a nadie, yo estoy solo sentado ahora. No, en el momento que interviene en la audiencia, sin tener esa calidad, el tribunal tiene que disponer que salga de la sala de audiencia, y por lo demás, en cuanto a la difusión de la misma, se está transmitiendo por canal oficial del Poder Judicial, por lo tanto podrá tener conocimiento a lo que se ha indicado en esta misma audiencia. Don Alfonso, por favor, el funcionario de se le indica que las personas de la plataforma y de la audiencia virtual, sin permitir más alegaciones por parte del abogado Olivares. Entonces, nosotros nos encontramos resolviendo la situación de policía, se le da lugar, se habló con el periodista del Poder Judicial, esa parte no van a salir a la luz pública, entonces el fiscal continúa con su posición. Señoría, solo perdón que la interrumpa, de verdad lo lamento, pero por previas audiencias de esta naturaleza, las personas que son periodistas avisan cuando está la lámina del Poder Judicial puesta en la transmisión. Entonces, si es que alguna de sus personas que son del canal pudieran avisarle para chequear que eso esté ok antes de proceder, se lo agradecería infinitamente. Buenas tardes, del canal de TV del Poder Judicial. Nosotros en este momento procedemos a poner láminas de suspensión. Le pedimos por favor informarnos cuando retomemos la transmisión. Gracias. Bien, estábamos siguiendo el control de detención de Jorge Escobar, tío abuelo del pequeño Tomás Bravo, el único sospechoso tras la muerte de este niño de 3 años, ¿no? Lo que ha ocurrido es que se pide dejar de transmitir y hacer pública este control de detención porque había detalles que estaba comunicando la Fiscalía que, por supuesto, se deben resguardar por lo delicado y lo sensible del caso tras la muerte de este pequeñito de solo
solo 3 años, cuyo cuerpo fue encontrado el día de ayer. Obviamente vamos a estar pendientes de lo que ocurre con este control de detención, también de los resultados que esto tiene, y se los vamos a estar informando, pero estamos desplegados en otros lugares siguiendo lo que ha ocurrido con esta noticia, y de hecho vamos a tomar contacto con Felipe Jara, que está en la Plaza Arauco. Felipe, tú nos cuentas qué está ocurriendo ahí y qué se espera. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, como bien tú lo decías, estamos a la espera de que en los próximos minutos, en este lugar, en la Plaza Arauco, pleno centro de esta comuna acá de la provincia del mismo nombre, entregue una declaración pública, hasta el momento la única y que se ha entregado, y la única que se entregaría por parte de Moisés Bravo, el padre del pequeño Tomás, que recordemos fue hallado muerto el día de ayer. Lo decía el fiscal, ya existe la confirmación completa, 100%, por parte también del servicio médico legal. Ellos en este momento están siguiendo la audiencia, por supuesto, están muy atentos a lo que ocurre con esta audiencia de control de detención de Jorge Escobar, hasta el momento el único imputado por este caso. Un caso que, por supuesto, ha dolido, ha causado mucho dolor acá en la comunidad de Arauco, en la comuna de Arauco, pero también particularmente, puntualmente, en el sector de Caripilún, que justamente pertenece a esta comuna. Allá las muestras de dolor y también de cariño, de empatía por parte de personas de esta comuna, de habitantes de esta ciudad, pero también de otras que durante todos estos días, estos 9 días de intensa búsqueda, se fueron enterando de los detalles y, pues, por supuesto, del duro desenlace que tuvo este caso que conocimos el día de ayer, al menos en el fin del epílogo de la búsqueda, cuando se confirma que el pequeño Tomás Bravo fue hallado en un sector boscoso del sector Caripilún, ahí en Raqui Bajo, y en ese momento entonces se detiene a su tío abuelo, la última persona que lo había visto, la última persona que había tenido contacto con el pequeño Tomás. Tras ello vino una serie de diligencias rápidas que también generaron una serie de alteraciones. El tío abuelo fue detenido, fue trasladado hasta la comuna de Leu, la capital de la provincia de Arauco, en un cuartel de la Policía de Investigaciones, en donde de hecho hubo alteraciones, hubo manifestaciones por parte de la gente que vive ahí en los alrededores, y por supuesto llegó hasta ese lugar para expresar su rabia, su impotencia por lo que estaba ocurriendo en ese momento. Se detenía al tío abuelo, pasaba a tener la calidad de imputado la persona que lo había visto por última vez. Todo esto generó otro despliegue importante, otro operativo por parte de la Policía de Investigaciones, en el que colaboró también Carabineros, y que terminó finalmente trasladando a este imputado hasta el cuartel de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, con sede en la comuna de Talcahuano, en el sector Brisa del Sol. Hasta allá fue llevado finalmente este imputado, que en este momento está enfrentando el control de detención. Entonces, ¿qué ha pasado acá en la comuna de Arauco, particularmente en el sector de Caripilún? Ayer, cuando ya se supo la noticia, de inmediato comenzaron a terminar las labores de búsqueda, evidente. Comenzó todo lo que se comenzó a desarmar, todos los equipos que habían trabajado durante 9 días en esta extensa búsqueda. Terminaban ya sus labores. Hoy día en la mañana el puesto de mando, como así se conoció este lugar, que fue facilitado por un habitante justamente del sector Caripilún, para que ahí se pudiesen instalar todos los organismos que colaboraron con esta investigación, con esta búsqueda, ya habían abandonado este lugar. Pero asimismo el puente El Molino, que se encuentra prácticamente afuera, en el exterior del antes conocido como puesto de mando, también la casa de la familia materna del pequeño Tomás, que están prácticamente pegadas, separadas por un canal. Ahí el puente del Molino se ha transformado en un lugar en el que hoy día la gente está llegando,
de manera, algunos espontánea, otros llegan a ese lugar solamente con la intención de mostrar su dolor, su empatía con la familia, con quienes están dolidos en este momento y están viviendo de mucho más cerca todo este tremendo dolor tras la confirmación de la muerte del pequeño Tomás Bravo. Ahí desde el día de ayer, recordemos, incluso jornadas anteriores, ya se habían hecho velatones cuando la gente estaba de lleno buscando al pequeño Tomás. Ahora se ha transformado en un lugar en el que la gente está llegando para mostrar, para realizar sus muestras de afecto, sus muestras de cariño, también sus muestras de dolor y por supuesto para exigir justicia, que en este caso se confirme la totalidad de la o las personas que pudiesen estar involucradas. En este caso recordemos que la investigación aún no se agota, pese a que hay una formalización de la indagación, aún continúa y la Fiscalía no ha descartado que eventualmente pudiesen haber más personas involucradas. Ahí desde anoche comenzaron a llegar las personas, como se lo decía yo. De hecho, apenas se supo, se confirmó el hallazgo del cuerpo, la muerte del pequeño Tomás. De inmediato, personas voluntarias, por ejemplo, que habían estado colaborando con la investigación en días anteriores, con la búsqueda, bien digo, en días anteriores, comenzaron a llegar hasta ese lugar, al puente El Molino. Eso fue durante la tarde. Ya durante la noche, a eso de las 9, 10 de la noche, ya era mucho más grande la cantidad de personas que habían, y después de esa hora ya incluso llegaron grupos de automovilistas, realizaron una caravana que partió al norte de la comuna de Arauco. De hecho, llegaron desde Arauco propiamente tal, también de comunas un poco más alejadas de la provincia de Concepción, como Lota, Coronel. También llegaron hasta este lugar, se juntó un grupo de aproximadamente 300, quizá un poco más de personas. Y hoy día, en la mañana, las muestras han continuado ahí en ese lugar, en el puente El Molino. Cara, vamos a estar retomando el contacto contigo, pero vamos a retomar la audiencia de control de detención que se vuelve a transmitir. Igualmente, si es necesario cortar esta transmisión, lo haremos, pero siempre estamos pendientes del desarrollo de la noticia. Por cierto, se lamenta bastante y es terrible, ¿cierto?, la manera como encontraron este cuerpo del menor Tomás. Claramente, hasta ese minuto no tenían a nuestro representado como imputado, según dice el Ministerio Público. Pero también vemos que esta diligencia que el Ministerio Público realiza con nuestro representado como testigo son las que en definitiva lo terminan transformando en imputado. Y acabamos de ver, señoría, una serie de antecedentes que se nos han expuesto el día de hoy, que dicen relación claramente con el motivo, causa y circunstancia de la detención de nuestro representado. Por cierto, que formalmente, al revisar los antecedentes que dan cuenta de la detención de mi representado, en la entrevista que sostuvimos con él, podemos ver de que no tiene reclamos, conoce el motivo, la orden le fue intimada. Entonces uno podría hablar de que hay una legalidad, al menos formal, porque formalmente, claramente, nosotros no podemos cuestionar que se dio cumplimiento al Estatuto de Derechos del Detenido. Sin embargo, cuando nosotros vemos los fundamentos, estamos frente a sesgos personales, o que uno puede, sesgos subjetivos. No quiero decir personales porque puede malinterpretarse, sino que es sesgo subjetivo. Cuando dice que puede haber una tarotista como con el objeto de establecer una coartada o una explicación. Eso es un sesgo subjetivo, porque claramente fue a las 11 de la noche. No fue y como consta, por lo menos lo que me indica mi reportar en la investigación, fue a requerimiento de un tercero. Entonces, la pregunta que hay que realizar, si estos antecedentes eran suficientes para poder imputar, ¿no es cierto?, la participación a mi representado. Y claramente, eso es un tema que nosotros vamos a tener que discutir al momento de la formalización, ¿no? Por lo que yo estoy haciendo ahora, su señoría, es claramente dejar expresamente establecido de que formalmente se podría decir que la detención se ajusta a derecho. Pero en cuanto al fondo, nosotros vamos a discutir estos antecedentes. Magistrado, escucho un ruido que
que no me permite escucharla a usted tampoco. Sí, respecto entonces de la legalidad de la detención, don Pedro, ¿usted va a incidentar esta? Magistrado, como le señalé, formalmente no avisoro algún vicio respecto a la legalidad de la detención que hacer presente en esta etapa. Sin embargo, conforme los mismos argumentos que el Ministerio Público ha indicado, nosotros los vamos a rebatir en la etapa, ¿no es cierto?, de formalización de la investigación, toda vez que entendemos que esa es la etapa que corresponde. Formalmente, como señalé, al menos no avisoramos algún vicio relativo a la legalidad de la detención, por cuanto se trata de una orden de detención y, precisamente, al decretar esta orden, se da cumplimiento al Estatuto de Derecho del Detenido. Fue informado, fue intimada, se entrevistó con su abogado ofensor y no hay diligencia, por lo menos, desde que fue intimada esta orden hasta el momento. No vamos a cuestionar en este aspecto la legalidad de la detención. Bien, se declara entonces ajustada a derecho la detención del imputado. Y se le da la palabra al fiscal y que haga las peticiones. Magistrado, la Fiscalía, conforme al artículo 132 del Código Procesal Penal, conforme los mismos antecedentes que se han referido, lo reciente, además del hallazgo del cuerpo recientemente el día de ayer, estamos pendientes de una serie de pericias que son determinantes para el Ministerio Público para efectos de la formalización de la investigación. En ese sentido, estamos esperando la autopsia del Servicio Médico Legal, estamos esperando unas pericias telefónicas que están pendientes por la Brigada de Homicidios y debiéramos tenerlas en breve tiempo en poder de nosotros, incorporarlas a la investigación y hacerlas llegar a los intervinientes en las copias que solicitaron. Vamos a solicitar que se amplíe la detención en el máximo legal y que se otorgue una ampliación de 3 días, fijando audiencia para el día martes en horario de mediodía. Proponemos, digamos, las 12 del día como horario de audiencia. ¿Los querellantes van a señalar algo al respecto? Señoría, como Defensoría de la Niñez nos adherimos a la petición del señor fiscal, habida cuenta de que ha descrito y habiendo manifestado la situación pericial pendiente, una que acoja la petición del Ministerio Público en estos 3 días y solicitaríamos, en razón de que se nos ha informado que el día lunes se nos van a hacer llegar las copias de la investigación, si es posible que se agende la audiencia para el día martes en la tarde, de manera tal de tener tiempo suficiente para poder recabar y conocer todos los antecedentes de la causa. Su señoría, en los mismos términos planteados por la Defensoría de la Niñez, esta parte estima que, y concuerda con lo que señala el señor fiscal del Ministerio Público, en orden a que es absolutamente indispensable contar con el resultado de las pericias pendientes. Por lo tanto, esta parte querellante viene a solicitar también que se acoja la petición del Ministerio Público en el sentido que se amplíe la detención en el plazo máximo legal, y concuerdo además con el criterio de la señora Defensora de la Niñez en el orden que sea el día martes lo más tarde posible, a fin de poder estudiar todos los antecedentes, teniendo presente el gran material, la cantidad de material que nos van a hacer llegar recién el día lunes. Por lo tanto, solicito que la audiencia sea agendada en el tope del máximo legal posible. Bien. Magistrado, ¿Sí? La defensa penal pública. Don Magistrado, la defensa tiene una petición distinta. Se va a oponer a esta solicitud que ha planteado el Ministerio Público en orden a hacer una ampliación de la detención. Básicamente porque con los antecedentes que se nos ha descrito, con la pormenorizado detalle de las diligencias realizadas y que dieron pie, ¿no es cierto?, para solicitar la orden de detención que fue ejecutada el día de ayer y que motiva este control, entiende la defensa que como garantía del imputado precisamente a conocer el motivo, causa, circunstancia de su privación de libertad, el Ministerio Público tiene antecedentes que permiten, ¿no es cierto?, por lo menos hacer una proposición fáctica de los hechos que habría participado nuestro representado. Esta comunicación, en definitiva, puede realizarse el día de hoy. Si después tiene mejores antecedentes que pueden servir tanto para facilitar, ¿no es cierto?, su labor al imputar un cargo, o conforme al principio de objetividad del ente persecutor liberan de responsabilidad a nuestro representado, lo puede hacer presente. El hecho puntual es que el día de hoy se nos ha indicado en detalle cuál fue el motivo de la detención y este motivo básicamente pasa por una apreciación en orden de que él tendría una
coartada se habría preparado antes. Nosotros creemos que para poder discutir eso, claramente tiene que ser formalizado y obviamente pedir las medidas cautelares, y creemos que el Ministerio Público, si bien ha hecho la solicitud al tenor del artículo 132, también creemos que puede proceder conforme al artículo 129, que es lo usual una vez que se ha controlado la detención. Resolviendo el tribunal, habiéndose dado traslado a la defensa y teniendo presente lo solicitado por el Ministerio Público, a lo cual se han adherido los demás querellantes, el tribunal estima que existen antecedentes suficientes que justifican la medida de ampliación de la detención, como es la necesidad de contar con las pericias, al menos un preinforme que le permita preparar adecuadamente su presentación, configurándose entonces aquella necesidad, el tribunal lo entiende justificado y que también, atendido lo dispuesto en el artículo 132, decide dar lugar a lo solicitado por el Ministerio Público, accediendo a lo solicitado y por lo tanto ampliando la detención del imputado ya individualizado solo hasta el máximo plazo legal, que fue lo que solicitó el Ministerio Público, lo que sería el día 2 de marzo del año 2021. Procediéndose entonces a fijar la correspondiente audiencia de formalización para ese día a las 11:30 horas. Los comparecientes se entienden notificados de esta resolución. ¿Más peticiones? No, señoría, me imagino, y solo en razón de lo que plantea el fiscal, antes que él está en conocimiento de los correos electrónicos para efectos de la remisión de la carpeta de investigación, o si lo hacemos por correo a él, indicándole las casillas para que remita los antecedentes. Sí, creo que eso está planificado. Ahora, respecto de la... Magistrado, perdóneme. Alfonso acá. El fiscal se cayó. No está en la sala en este momento. Hay alguien que está con problemas ya. El fiscal no está, magistrado. ¿Desde cuándo está el fiscal, don Alfonso? ¿Desde qué? No le escucho bien, pero acabo de detectar que no está aquí. Se le tiene que haber caído la conexión hace poco. Vamos a hacer un pequeño receso entonces. Perfecto. Bien, entra en receso este control de detención, pero se fijó la audiencia de formalización para Jorge Escobar, tío abuelo del pequeño Tomás Bravo, para el día 2 de marzo a las 11:30 horas. Estamos continuando con esta noticia que, por supuesto, ha remecido al país y también a la región del Biobío. Estamos en la Policía de Investigaciones, en las afueras de la Brigada de Homicidios de la Pedía en Talcahuano. Ahí está David Yáñez, que nos entrega más antecedentes de lo que ha ocurrido esta jornada. David. Efectivamente, buenas tardes, Jorge. Escobar se encuentra precisamente ahí, en la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, en donde se ha desplegado todo un operativo para el eventual traslado. Eso es algo que tiene que definir todavía el tribunal, pero lo habitual en este tipo de casos, cuando se pide una ampliación de plazo de detención, es que la institución que hizo la detención libere al prisionero y le quede a cargo de Gendarmería. Es por esa razón que al interior de este recinto ubicado en Talcahuano se encuentran 3 vehículos de Gendarmería, un equipo especial de la misma institución para el traslado de reos peligrosos, de hecho, y también hay un vehículo del Grupo de Operaciones Especiales GOPE de Carabineros que va a brindar cobertura en la eventualidad, que es lo más probable, que finalmente el detenido quede a cargo de Gendarmería por este plazo hasta el próximo martes, que fue lo que dispuso ya el juzgado de garantía de Arauco. Señalar en ese sentido que este es un sitio en donde también hubo algún tipo de manifestación durante las últimas horas, cuando finalmente se confirmó que venía hasta este lugar el tío abuelo del pequeño Tomás. Personas espontáneamente llegaron hasta este sitio, se instalaron, empezaron a esperarlo, instalaron incluso algunos globos, velas, en homenaje al
al pequeño y estaban exigiendo justicia por la situación ocurrida durante las últimas horas. De hecho, recordar que en el cuartel de la Policía de Investigaciones del LEU, de la Prefectura Provincial de la Policía de Investigaciones, resultó lapidado por los manifestantes que llegaron en gran cantidad hasta ese recinto, básicamente para exigir justicia, y hubo múltiples daños a ese cuartel, incluso algunos funcionarios de la Policía de Investigaciones resultaron con heridas. De ahí que el dispositivo que se está planificando para el eventual traslado del detenido hacia, eventualmente sería el penal Biobío o la cárcel El Manzano, que están uno al lado del otro. Es un complejo existente en Concepción, que sería el sitio donde finalmente debería esperar la audiencia de formalización de cargos, el único imputado hasta el momento por esta causa. Tenemos en ese sentido algunas declaraciones de lo sucedido en las últimas horas. Escuchemos. Se cursó una denuncia por infracción a nuestra ley orgánica 2460. Por los daños que causaron en la propiedad, tuvimos bastantes vidrios quebrados, 4 funcionarios lesionados, dentro de los que me cuento, porque nos lanzaron piedra en el cuartel, se agolpó a la gente, justamente porque el detenido pasó por el cuartel policial de LEU. ¿La persona se va a quedar acá para la realización de su audiencia de control de la detención? Como tiene que ser, efectivamente, y después se determina dónde será trasladado. Hacer presente que no hay una confesión como se planteó en algún minuto, eso lo confirmó tanto el fiscal, también lo confirmamos nosotros, y estamos a la espera de más y mejores antecedentes para poder revisar la carpeta fiscal. Esto se develó el día de hoy, la carpeta se mantenía secreta hasta el día de hoy, por lo tanto ya mañana nosotros tendremos la posibilidad de revisar los antecedentes que dan cuenta de la detención de nuestros representados. Lo que tenemos en estos momentos son imágenes en vivo de la coordinación que se está realizando entre el Carabineros, el GOPE también de Carabineros. De hecho, en la patrulla que se encuentra justo enfrente se trata de la Tenencia Carreteras Concepción, es decir, va a haber un dispositivo para abrir paso ante el eventual traslado del único imputado. Está el GOPE de Carabineros con su vehículo especial y también algunas vestimentas especiales para trabajo de traslado, y los están vestidos de negro, son personas de funcionarios de Gendarmería que van a estar a cargo del traslado en estos 3 vehículos especiales de la institución para llevarlo hasta la cárcel El Manzano al imputado. Se desconoce hasta el momento si se va a concretar esto inmediatamente o van a pasar varias horas antes de que esto ocurra. Será una disposición en todo caso del mismo juzgado de garantía, e incluso existe la posibilidad que la defensa pueda solicitar que se quede en uno u otro recinto por seguridad del tío abuelo del pequeño Tomás antes de que ocurra esta formalización de cargos, que ya fue indicado en el mismo tribunal va a ser el próximo martes, medida en todo caso que debiera tener algo que ver ya con antecedentes entregados al menos en un informe preliminar por el Servicio Médico Legal. Información, vamos a estar retomando el contacto contigo, pero vamos a conectar nuevamente con el control de detención de Jorge Escobar. Escuchemos. Lo que se señaló entonces fue que se amplió la detención por el máximo plazo legal y que se realizaría la audiencia de formalización el día martes 2 de febrero a las 11:30 horas. Perdón, 2 de marzo, magistrado. ¿Qué? 2 de marzo. 2 de marzo. 2 de marzo del año 2021 a las 11:30 horas, notificándose a los intervinientes de esta resolución y ordenándose el ingreso entonces en calidad de detenido ampliado al imputado al CCP Biobío. Y ahora, don Pedro. Magistrado, disculpa, CP Concepción. En lugar de, sí, CP Concepción. Defensa, ¿usted quería plantear algo? Sí, magistrado. Bueno, teniendo presente lo resuelto, que se había empleado la detención por el plazo de 3 días, tener en consideración lo mediático del caso,
naturaleza de la investigación y de la... Bueno, aún no se le han imputado cargos, pero sí respecto del hecho que se está investigando, lo cual prácticamente es de conocimiento público. Entonces, el hecho de que ingrese a una unidad penal requiere de dos cosas. Primero, la reserva, ¿no es cierto?, de nuestro representado, pero además que Gendarmería tome las providencias del caso para que mantenga la integridad física de mi representado. Sabido es que cuando se habla de delitos respecto de menores de edad, cuando ingresan a unidades penales son tratados de una forma bastante dura, por decirlo de alguna manera, señoría. Desde esa perspectiva, entiende la defensa que se deben tomar todos los resguardos para asegurar, ¿no es cierto?, a la persona de nuestro representado, toda vez que, como bien he señalado, le ampara, sin perjuicio de todo lo que fue hablado el día de hoy, todavía, ¿no es cierto?, la presunción de inocencia. En ese sentido, tener la claridad entonces si va a ingresar al CP Concepción, ex Manzano, como se conoce normalmente, o al CP, en este caso CP Bio Bio, que es la cárcel de Concepción. Magistrado, me disculpo otra vez, acaba de hacerme llegar la información, Patricia, que cambió el lugar, es CCP Bio Bio. Usted estaba en lo correcto en la primera instancia. Exacto. CCP Bio Bio entonces es el ingreso y obviamente se va a oficiar para que se tomen todos los resguardos del caso al señor defensor, lo que señaló ya. ¿Alguna otra solicitud que hacer los intervinientes? No por parte de la defensa, su señoría. Sí, yo había planteado la solicitud por los correos, señoría, y el fiscal se había caído, así que solo después cómo hacer el intercambio si es que no los lugares están disponibles. Se lo puedo mandar por el chat interno. Mi correo es jotaortiz@minpublico.cl. Bien. Entonces, sin existir más peticiones de las partes y siendo las 14 horas se pone término a la audiencia. Magistrado, antes también podría mandarme un correo a fin de tenerlo y reenviar de ahí mismo los antecedentes de doña Karin también. Magistrado, una aclaración respecto a lo logrado en la audiencia. Se dispuso que era el día martes a las 11:30, entiende que va a ser desde la misma modalidad conforme al acta 53 de la Corte Suprema. Así es, don Pedro, a través de vía telemática por plataforma Zoom, lo que será notificado a los intervinientes en su momento. Perfecto. Sin existir más peticiones, entonces, ahora sí, siendo las 14 horas con 1 minuto, se pone término a la audiencia. Buenas tardes, hasta luego. Finaliza así la audiencia de control de detención de Jorge Escobar, tío abuelo del pequeño Tomás Bravo. Queda para el día martes 2 de marzo a las 11:30 horas la audiencia de formalización, la que se realizará por Zoom de forma telemática como se ha establecido. Nosotros vamos a una breve pausa, ya regresamos con más 24 tarde. Mercado Libre se une a... Regresamos a 24 tarde y vamos a retomar el contacto con David Yáñez, quien está en el exterior de la Brigada de Homicidios de Talcahuano. David, tú nos mostrabas hace algunos momentos que es en ese edificio donde está Jorge Escobar y sería trasladado en los próximos minutos, ¿no? Efectivamente, según la disposición del mismo juzgado de garantía, la resolución de la magistrada del juzgado de garantía de Arauco va a ser trasladado al centro penitenciario Bio Bio, es decir, la nueva cárcel concesionada de Concepción, que está ubicada justo al lado del antiguo penal, que es el CPP Concepción, que es mucho más conocido como la cárcel El Manzano. Precisamente ahora se están poniendo de acuerdo en el fondo los distintos equipos que van a participar en este operativo, a diferencia del día anterior. En el exterior de este recinto se pusieron vallas papales y otro tipo de rejas para evitar que la gente se acerque al cuartel. De hecho, la calle de acceso se encuentra completamente cortada y controlada por los mismos detectives. En ese sentido, es una calle que solamente da hasta el acceso a la Policía de Investigaciones, a este complejo policial que está ubicado en Talcahuano, en el sector de Brisas del Sol. Por
lo tanto el corte se realizó a varias decenas de metros de este cuartel y no interrumpe el tránsito a personas o residentes que pudiese haber acá, porque no los hay. No existe otra cosa que no sea el cuartel de la Policía de Investigaciones, y por lo mismo es que realizaron este corte en la vía con vallas papales a una distancia tan larga. Además que está el canal Ifarle justo enfrente, por lo tanto las personas que más cerca pueden estar están en esta calle, que es el camino en estricto rigor hacia Carriel Norte, que es uno de los pocos sectores rural. En ese sentido hay todo un control que se está realizando de los alrededores para evitar incidentes como los ocurridos ayer en Lebu, donde fue apedreado el cuartel y fue apedreado también el vehículo que realizaba el transporte. Y ya en el penal Biobío, el penal concesionado, se tiene preparado ya el recinto en donde va a esperar esta audiencia de control de detención el próximo martes a las 11:30 horas el tío abuelo del pequeño Tomás. Dependencias que, según la misma solicitud realizada por la defensa del imputado, van a ser un sector aislado, básicamente para evitar que haya algún tipo de represalia al interior del penal. Ya hay una división entre imputados y condenados al interior de este penal concesionado. Sin embargo, también hay recintos aislados para los imputados al interior de la sección de imputados. Es precisamente esa la que fue solicitada por la Defensoría para que espere aisladamente la audiencia de control de detención el tío abuelo de Tomás, básicamente para evitar que sufra algún tipo de agresión al interior del penal mientras espera esta audiencia, sobre todo considerando que ha habido anteriormente en casos similares, sobre todo cuando hay niños pequeños involucrados, algún tipo de agresión por parte de otros internos de los penales, básicamente por el tema de que también son padres algunos de ellos, y consideran de lo más grave, de lo más bajo, de lo peor que se puede hacer incluso entre los criminales el hecho de matar a un pequeño. Se espera en cualquier momento que empiece este operativo de traslado de Jorge Escobar. Bien, David Yáñez, vamos a estar regresando contigo, pero vamos a tomar contacto con Felipe Jara en este minuto, quien está con el abogado de la familia de Tomás Bravo. Escuchemos. ¿Por qué le declaran inadmisible? Al abogado Patricio Olivares. Bastante claro, la norma en el artículo 108, para que la gente en su casa lo pueda ver, artículo 108 del Código Procesal Penal, establece una serie de personas que pueden ser víctimas cuando las víctimas en sí del delito no pueden representar una acción, en caso de los menores de edad o de las personas que han fallecido. Y en ese orden se establece una serie de letras A, B, C, D, como los puse en el tribunal, y se establece la letra B de los ascendientes. Y obviamente, si a cualquiera de nosotros nos preguntan quiénes son nuestros ascendientes, papá, mamá, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Y lamentablemente el tribunal se dejó influenciar por lo que realizó la Defensoría Penal Pública, que está en ejercicio de funciones, pero llama la atención el rol de la Defensoría de la Niñez, que obviamente tiene que promover y respetar los derechos de los niños. Y que claramente aquí nosotros estamos representando a una abuela que tenía una relación con un menor que fue arrebatado brutalmente su vida, y obviamente llama la atención ese tipo de rol, y el tribunal claramente no barajó las circunstancias objetivas. Lo que correspondía en derecho era que el tribunal declarara admisible la querella, puesto que contábamos con todos los antecedentes que exige la ley, que están en el mismo Código Procesal Penal, si la gente lo puede revisar, artículo 115, 112 del Código Procesal Penal, cumplíamos con todos los requisitos y el tribunal la declara inadmisible porque la víctima tenía exceso de representación. O sea, resulta paradójico que estamos en un país donde hay gente interesada en trabajar de forma desinteresada, apoyar a quienes no tienen acceso a la administración de justicia, y cuando están con exceso de representación no los dejamos participar. O sea, es una infracción grave a la igualdad ante la ley, es una infracción grave al principio del debido proceso, porque nos quejamos mucho en nuestro país que nosotros no tenemos justicia, nos quejamos mucho de que los órganos no actúan como corresponden, y aquí tenemos un fiscal que no reclamó que hubiera una multiplicidad de querellantes. Aquí hay un fiscal que no reclamó que estuviéramos trabajando.
Pero si nos encontramos con una orden de un tribunal que va a ser apelada claramente, que en tribunales esto se debe resolver, pero obviamente es necesario que la gente conozca que este tipo de circunstancias ocurran, pese a que uno realiza un trabajo, que uno se esfuerce en que las cosas salgan bien, pero lamentablemente la norma no se aplica como debiera ocurrir, lo que causa, y que he recibido llamados de múltiples colegas, de que es algo que no tiene nombre, que es algo que llama la atención, y créanme que a mí en los años de ejercicio profesional no me ha ocurrido, creo que nunca me han rechazado una querella, y llama mucho la atención. Esperamos que la Corte de Concepción pueda revocar esto, podamos participar en el juicio, porque desde ya le adelanto, las hipótesis y las teorías del caso que tiene la abuela del menor son totalmente distintas a las que tiene el otro querellantes. Son ideas totalmente distintas. Hay una querella. El papá, su abogado, ¿hay alguna diferencia y esa querella fue acogida? Hay una diferencia básica, señores, porque obviamente yo estoy fuera de la causa en estos momentos, seamos súper francos, ¿ya? Hay que reconocer también cuando uno es derrotado. En estos momentos yo he sido derrotado por un tribunal, ante lo cual esto tiene que ser enmendado por la Corte de Apelaciones. Pero hay diferencias desde el momento que el colega que representa al papá de Moisés, que lo vi en el sitio de suceso, interpone acción por homicidio. Hay diferencias desde el momento que se transmiten informaciones que son las correctas. Se informó en un momento por parte de algunas personas en el procedimiento que el imputado había prestado declaración, que el imputado estaba confeso, lo cual era absolutamente falso. Era imposible que ayer a las 17 horas, 19 horas, 21 horas el imputado haya prestado una confesión, puesto que el labor de la policía estaba puesta en trabajar en el sitio de suceso, pero esa información del trabajo del sitio de suceso se tiene que transmitir a un informe. Por lo tanto, si el imputado quería prestar declaración, no es una diligencia que se lleva en 15 minutos, tiene una formalidad: presencia del señor fiscal, presencia de su defensor penal público, presencia del oficial de caso, hecho que era imposible que ocurriera, y se informó por parte de algunos actores dentro del proceso que él estaba confeso, lo cual era falso, y obviamente ahí ya tienes una base de que hay lineamientos totalmente distintos y que obviamente en la Corte los vamos a ventilar para poder estar dentro de la presente causa. Abogado, según la señora Elisea, según la familia paterna, ¿hay más involucrados en este caso? Si usted me pregunta en cuanto a lo que la familia tiene, claramente uno ante hechos tan repudiables como el asesinato de un niño, porque eso es lo que ocurrió, claramente uno no puede descartar ninguna hipótesis. ¿En qué sentido? La investigación no se acaba el día de hoy. La Fiscalía lo ha indicado en la audiencia. Nosotros seguimos trabajando, siguen diligencias pendientes. Las investigaciones no se acaban por tener un imputado privado de libertad, y eso ha pasado en casos del pasado donde yo estaba también como abogado querellante. Ministerio Público, teniendo un solo imputado, ha puesto fin a la investigación, y este no es el caso. Ya en base a eso, a la modalidad del crimen, dado el comportamiento del imputado, en base a la experiencia de este abogado querellante, no podemos desestimar que existan a lo menos personas que hayan actuado en calidad de encubridores, cómplices y eventualmente coautores. Pero obviamente eso lo va a determinar las pericias, lo va a determinar el trabajo científico que está realizando la Policía de Investigaciones, y obviamente también el trabajo del Servicio Médico Legal. ¿Esto pudiese tener alguna implicancia? No sé si le pregunto por si ustedes están invocando figuras penales distintas que los otros querellantes. Entonces, claro, además del homicidio, y si esto pudiese, si no se acepta esta querella, esto pudiese tener implicancias para el posterior juicio en cuanto a las figuras penales que le explicaba. Mira, vamos por etapas. En cuanto que hayan calificaciones totalmente distintas por parte del Ministerio Público, es totalmente aceptable. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público tiene ciertos principios y ciertos deberes que son legales: imparcialidad y objetividad. El Ministerio Público, y disculpando el término, no solamente debe atacar, debe investigar todos los antecedentes que establezcan la responsabilidad, y también aquellos antecedentes que puedan aminorar o eximir de responsabilidad a las personas. En cambio, uno como querellante básicamente tiene la puerta abierta a calificar, obviamente de acuerdo a la norma, los delitos como uno se le dé la gana. Y obviamente, si usted me consulta en el caso particular, la instrucción que me da mi representada es la siguiente: acciona, y acciona con el máximo rigor de la ley. Un homicidio simple no tiene la pena, y la misma pena de un homicidio calificado, que parte de los 15 años y un día, y la persona se puede hacer acreedor inclusive de un presidio perpetuo calificado. Por lo tanto, nosotros en base a eso accionamos de esa forma. En el evento que esta querella sea desestimada por la Corte de Apelaciones, nosotros tenemos conciencia de que esto es un escenario probable, es un 50 y 50. Esperamos que nuestros ilustrísimos magistrados de esta Corte acojan el requerimiento de este abogado, podamos hacer parte, y obviamente si quedamos fuera, esto no se acaba acá. El apoyo a la familia sigue, porque créanme que el rol del abogado no solamente está para estar entre tribunales, sino que también está de cómo esto se sigue procesando, trámites, situaciones y circunstancias que van a pasar. ¿Por qué la abuelita o que se haya levantado más bien el secreto de la carpeta investigativa? Es algo bastante lógico y algo que corresponde, ¿ya? No olvidemos que si bien es cierto, tenemos un imputado privado de libertad, este imputado tiene derechos como cada uno de nosotros. Si cada uno de nosotros fuera imputado en un delito, tiene derechos que son muy importantes. ¿Por qué? Porque debemos respetarlos para poder llevar
llevar a un juicio oral de la forma adecuada. Si vulneramos algún derecho del imputado en cualquier etapa procesal, ¿qué puede ser objeto de esto? La nulidad de la diligencia, la nulidad de la detención, la nulidad o el cambio de la medida cautelar. Por lo tanto, lo que hace el señor fiscal, y muy bien lo realizó, lo dijo el señor fiscal, se produjo en la audiencia un debate inadecuado a criterio de este abogado, puesto que se realiza una discusión respecto del alzamiento del secreto, que eso es una cuestión que establece el señor fiscal. Bastaba con consultarle, señor fiscal, ¿va a levantar el secreto de la carpeta? Porque eso ya estaba realizado, era de perogrullo. Si tienes una persona privada de libertad, tanto los defensores como los demás intervinientes deben tener conocimiento de las carpetas investigativas. Por lo tanto, eso era una gestión lógica, es una gestión legal y obviamente tenía que ocurrir para que se pudiera seguir desencadenando la audiencia y la investigación que continúa. Abogado, usted participó del control de detención, usted con su criterio, abogado, ¿hay pruebas que se indican de manera concreta la responsabilidad directa de Jorge Escobar en este homicidio? En cuanto a pruebas, el señor fiscal fue bastante claro. Ayer nos indica que hay un par de botas y una pala en el sitio de suceso. En el libelo de la querella, que fue rechazada de plano, sin pronunciamiento previo por parte del tribunal de acá de Arauco, se indican que se realicen diligencias pendientes al abogado Patricio Olivares, uno de los abogados de la familia del pequeño Tomás Bravo, pero nos vamos a trasladar hasta otro punto. Vamos con Felipe Santibáñez, quien está en la cárcel de Concepción. Se espera que hasta allá llegue Jorge Escobar. Felipe, ya estamos contigo. ¿Qué pasa ahí en el lugar? Así es, muy buenas tardes. Nos encontramos en las afueras, como bien decía, de la cárcel El Manzano, más conocida la cárcel de Concepción fuera del CCP de Biobío, lugar donde la audiencia se informó que iba a ser trasladado el imputado Jorge Escobar. Estamos a minutos de que el imputado salga desde la Brigada de Homicidios de Concepción, que se encuentra ahí en Talcahuano, en el sector de Brisas del Sol, y se ha trasladado entonces por Gendarmería para este sector, este recinto penitenciario, donde estará, según se informó en la audiencia y lo pidió la defensa, estará totalmente separado del resto de los reos, por supuesto, para esperar a esta investigación. Y estamos viendo las imágenes, cómo se ha preparado un operativo total para poder esperar este arribo del imputado Jorge Escobar. Vemos a personal de Gendarmería que se encuentra acá apostado en la entrada del recinto penitencial y mucha gente que ha llegado a este sector. Recordar que estamos en cuarentena, pero aún así la gente se ha acercado hasta este recinto penitenciario para demostrar, por supuesto, su molestia y también su indignación respecto a este caso del pequeño Tomás. Estamos viendo que ya se prepara entonces el personal de Gendarmería, Carabineros de Chile, para poder esperar este arribo que, por supuesto, va a ser bastante polémico y movido y ajetreado respecto a que todos saben, según lo que se dijo en la audiencia, que será trasladado hasta este sector. Por el momento estamos desplegados en ambos lugares para saber en qué momento el imputado sería trasladado hasta este recinto. Es un transcurso que va a recorrer por fuera del centro de Concepción, por lo tanto no debería ser un trayecto de más de 10 minutos de tiempo estimado. Eso estamos en confirmación de que salga el imputado entonces desde la Brigada de Homicidios de Talcahuano, lugar donde se encuentra desde la noche de ayer. Hay que recordar que llegó a eso de las 12:30 de la noche hasta este recinto y será trasladado entonces hasta la cárcel de El Manzano. Sí, Felipe, estamos en contacto con David Yáñez, quien está en la Brigada de Homicidios, esperando que empiece el traslado entonces de Jorge Escobar. Tú en el CCP de Biobío. Vamos a estar obviamente siguiendo lo que ocurre. Nos decías, han llegado personas y ayer veíamos en Arauco muestras de mucha rabia, ¿no? De las personas producto de lo que pasó con Tomás de solo 3 años. Vamos a estar volviendo con ustedes, pero les agradecemos la información. Buenas tardes. Vamos a revisar otras noticias. Les contamos que 2 trabajadores de la construcción resultaron heridos cuando el muro que derribaban cayó sobre ellos. Carla Rodríguez tiene más detalles. Buenas tardes, Carla. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, todo esto ocurrió durante esta mañana en la comuna de Santiago y revisamos imágenes porque había un grupo de trabajadores que estaban derribando precisamente un muro de contención de dependencias del Ministerio de la Cultura, específicamente donde funcionaba un estacionamiento, cuando
la maniobra que estaban realizando, el muro de contención cae sobre 2 de estos trabajadores. Uno de ellos presenta un corte en su cuello y por lo tanto tuvieron que llamar a personal del SAMU para trasladarlo hasta el Instituto de Salud del Trabajo, mientras que el otro trabajador que estaba participando de esta demolición fue trasladado en un vehículo particular también hasta el mismo recinto asistencial. Según lo que relatan algunos trabajadores, este trabajo que estaban realizando tendría relación con el aparente intento de toma de partes de estas dependencias que habrían ocurrido durante la semana y por lo tanto estaban trabajando precisamente para evitar ese tipo de situaciones. Quiero que pasemos de inmediato a escuchar declaraciones precisamente de quienes estaban trabajando y también de personal de Carabineros. Estábamos derribando ese muro que está ahí. Hay un muro de concreto que tiene una pandereta, va a ser eso. Entonces resulta que sacamos los bloques, quedaron los postes, había que botarlos, los postes. Entonces soltamos, tenían unos alambres arriba, en la parte de arriba, y al soltar los alambres, los postes se cayeron de un viaje. Y ahí le cayó a 2 muchachos. A uno le cayó ahí y le raspó el cuero cabelludo. Y al otro le pegó ahí también. Durante el transcurso de la mañana se nos avisa respecto de un accidente laboral donde un muro, una pandereta, habría caído sobre 2 trabajadores, quienes, una vez llegado el personal de emergencia de bomberos, pudieron constatar que no se encontraban en riesgo vital y fueron trasladados hasta un centro asistencial. Sí, lesiones leves que presentan estos 2 trabajadores. Esto ocurrió, como les decía, en dependencias del Ministerio de la Cultura que están en el sector de Manuel Rodríguez, con huérfanos cerca de las 10 de la mañana de este día. Pasamos a revisar otras informaciones y nos trasladamos a un incendio que se registró también en oficinas, del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, las oficinas provinciales, regionales acá de la región metropolitana, y cerca de la 1:30 de la mañana se da la primera alarma de incendio que aparentemente comienza en el 2.º piso y termina por llegar a la techumbre de este edificio que está ubicado en el sector del barrio Las Tarrias. Fueron cerca de al menos 17 vehículos de bomberos los que tuvieron que llegar a controlar el fuego, más de 100 funcionarios, quienes aparentemente, decía el comandante del Cuerpo de Bomberos, se habría iniciado en el 2.º piso, pero eso es algo que está en investigación. Cuando ellos llegaron manifiestan de que no habían personas al interior de este lugar y había un pequeño riesgo de derrumbe producto de material sólido y de madera, con lo que estaba construido entonces este edificio. Pasemos de inmediato a escuchar declaraciones precisamente por parte de bomberos de este incendio que terminó siendo controlado cerca de las 3 de la mañana ahí en el Cernameje. No sé, pero se quemó todo el 2.º y el 3.er piso y está también la defensa civil. El incendio está afectando a los pisos superiores de esta estructura. Tenemos información que son infraestructura de la defensa civil y un servicio público. En estos momentos el incendio está controlado, tiene una propagación en la techumbre, que es la parte que está más afectada. Ahí teníamos entonces declaraciones por parte de bomberos, quienes tras cerca de 1 hora y media entonces controlaron las llamas al interior de este edificio del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género en estas oficinas regionales. Desde Santiago nos trasladamos hasta la comuna de Pudahuel para contarles de un violento asalto o de robo en un complejo industrial que está en el sector de Lobosa y que tiene relación con cerca de 40 delincuentes aproximadamente que llegaron en al menos 15 vehículos deportivos y de alta gama, según la información que ha entregado Carabineros, para sustraer especies electrónicas, computadores, celulares, desde el interior de las bodegas que están en ese recinto, pero que los sistemas de alerta, de alarma del lugar impidieron que concretaran este robo, por lo tanto se dieron a la fuga. En el lugar habían personal de resguardo, vigilantes privados, quienes fueron amenazados con armas de fuego por parte de los delincuentes. Una forma de operar que dice Carabineros que está comenzando
a repetirse en este tipo de delitos, pues llega una gran cantidad de delincuentes en varios vehículos. Son pocos los que ingresan, mientras los otros se quedan en el exterior cuidando y vigilando la posible llegada de personal policial, y para evitar obviamente el actuar de personal de carabineros en este caso, quemaron un vehículo y también encendieron algunas barricadas en el entorno para así evitar el accionar de la policía. Quiero que pasemos de inmediato a escuchar declaraciones por parte del familiar de uno de los trabajadores del recinto, quien fue trasladado hasta un centro asistencial después de lo ocurrido durante la noche a eso de las 10:30, y también por personal de carabineros. Pasemos de inmediato a escuchar esas declaraciones. Estaba haciendo una ronda que estaban entrando y él llegó acá de los primeros y se le tiraron la gente encima y le pegaron la boca, en la cara, y le quitaron el celular y le pegaron en la cabeza, ¿ya? Y él fue trasladado a la mutual de seguridad, y los tipos le entraron por este portón, porque yo encuentro que es un portón inseguro para la guardia, para la seguridad de ellos al menos, porque ellos están indefensos, una parte oscura acá. A raíz de los sistemas de seguridad propios que mantenía uno de estos almacenes, la acción de los individuos no se logra concretar. No obstante ello, al momento de darse la fuga, estos individuos sustraen 7 notebooks del interior de las oficinas de la empresa, prácticamente computadores de uso administrativo, como así también 2 teléfonos celulares y otras especies particulares de... Ahora. Tomamos contacto con David Yáñez, quien está en la Brigada de Homicidios en Talcahuano. David. Efectivamente, hace pocos instantes salió desde este lugar todo el operativo del traslado de Jorge Escobar desde el cuartel de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones hasta el penal concesionado Bío Bío. Fue un dispositivo que fue encabezado por carabineros, específicamente por una patrulla de la Tenencia de Carreteras. Inmediatamente después iba un vehículo del Grupo de Operaciones Especiales GOPE, y inmediatamente después los 3 vehículos celulares de Gendarmería. Fue un movimiento bastante rápido, de hecho ingresaron al detenido hasta el último de los vehículos e inmediatamente empezó la apertura por este lugar. De hecho, ahora están regresando las patrullas de la Policía de Investigaciones, que precisamente tuvieron que salir para dar espacio a que se instalaran estos vehículos que iban a estar a cargo del traslado de Jorge Escobar hasta el penal en Bío Bío, en donde deberá esperar su audiencia de control de detención el próximo martes a las 11:30 horas, en donde el Ministerio Público deberá formalizar cargos por la muerte de su sobrino nieto, el pequeño Tomás Bravo, y quien tenía 3 años con 7 meses cuando aparentemente, y según la información que tiene el Ministerio Público, fue asesinado en las cercanías de su hogar. David, ¿de cuánto rato estamos hablando entre donde estás tú, que es la Brigada de Homicidios en Talcahuano, y donde está Felipe Santibáñez? Ya vamos a tomar contacto con él, que es la cárcel de Concepción. Bueno, estamos acá en el sector de Brisas del Mar, y en este lugar se encuentra en Talcahuano, pero tiene acceso directo hasta la autopista Concepción-Talcahuano, donde hay un desvío que va precisamente a la ruta tanto del Camino a Penco como hacia Cabrero, que son autopistas. En estricto rigor, lo que más se va a demorar esta comitiva es en ingresar a la autopista. Una vez ingresando a la autopista va a tener camino directo hasta el Camino a Penco, que es donde está la cárcel El Manzano y el penal Bío Bío, ambos recintos uno al lado del otro. Por lo tanto, entre 10 a 15 minutos, no más de 15 minutos, debiera ser la movilización completa del traslado, pues lo que más se va a demorar es precisamente entrar hasta la autopista, y una vez en la autopista es camino directo hasta el penal Bío Bío. David Yáñez con toda la información, muchas gracias. Con estas imágenes vamos a una pausa, ya regresamos, estamos muy pendientes del traslado de Jorge Escobar, sospechoso de la muerte del pequeño Tomás Bravo. Ahora. Vamos a
tomar el contacto con Felipe Santibáñez, quien está en la cárcel de Concepción. Hasta allá, ¿ya llegó Felipe Jorge Escobar? ¿Ya hizo ingreso el vehículo? ¿Qué está pasando ahí? Sí, acaba de hacer ingreso el vehículo de gendarmería que traslada al imputado Jorge Escobar, el único imputado por el crimen del pequeño Tomás. Vemos cómo personal de gendarmería se ha apostado acá a las afueras del recinto penitenciario. La gente, por supuesto, demostrando toda su ira, todo su enojo respecto a este caso que ha conmocionado a todo el país. Vemos cómo la gente se ha acercado en masa para poder hacer, como ellos dicen, justicia por sus propias manos. Vemos que hay mucho descontrol acá en las afueras del CCP de Bío Bío. Muchas personas también que han llegado, grupos de motoqueros que vienen a hacer ruido a este lugar, a demostrar su descontento. Lo cierto es que ya ha ingresado en este momento al CCP de Bío Bío el imputado Jorge Escobar. Por supuesto que ya, como lo decía en la audiencia, él va a ser separado del resto de los reos para poder estar en un lugar aislado previo a la formalización, que será el día martes a las 11:30 de la mañana. Vemos cómo la gente se lanza, bien dicho, sobre la reja de gendarmería, que tiene que hacer un poco de seguridad, un cordón de seguridad que se hizo en este lugar, pero que no ha sido lo suficientemente grande para poder calmar la ira y el enojo de toda la gente que se ha acercado hasta la cárcel en Manzano. La verdad es que hay mucho ruido en este lugar, mucha ira, mucha histeria de parte de la gente que ve esto como algo propio. Se ha hecho muy partícipe la gente de este caso del pequeño Tomás. Sí, la verdad es que escucho bastante poco, pero lo cierto es que se está mostrando esta imagen en vivo que tenemos de el arribo de Jorge Escobar al lugar, la cárcel en Manzano. Felipe Santibáñez está en la cárcel de Concepción. Vemos que ya ingresó el vehículo que trasladaba a Jorge Escobar. Hay muestras obviamente de rabia, de indignación frente a lo que ha ocurrido con Tomás Bravo, de solo 3 años. Se desordenó obviamente el ambiente en el lugar. Ahí no está Felipe Santibáñez. Yo no sé si nos escucha, Felipe. Hay un ruido que no sabemos identificar. ¿Es las personas golpeando algo? ¿Motos? ¿Qué es? Sí, la verdad es que es un grupo de motoqueros que acaba de llegar a este lugar, que estuvieron esperando desde hace 1 hora a las afueras del recinto penitenciario. Eso es lo que se escucha bastante fuerte acá, porque son aproximadamente unas 15 motocicletas que se han acercado acá a hacer ruido, a demostrar su enojo contra este imputado Jorge Escobar en la cárcel en Manzano. Sí, Felipe Santibáñez con las imágenes en vivo. Es lo que está ocurriendo en la cárcel de Concepción. También vimos hace unos momentos el traslado. Estaba Jorge Escobar en la brigada de homicidios ubicada en Talcahuano y fue trasladado por lo menos hasta el día martes 2 de marzo a la cárcel de Concepción. El día martes 2 de marzo a las 11:30 de la mañana se va a realizar la formalización de Jorge Escobar. Hoy se realizó el control de detención y dentro de los hitos de este control de detención se levantó el secreto del caso. Eso sí, para las partes que tienen que ver con el caso de Tomás Bravo, de tan solo 3 años, cuyo cuerpo fue encontrado lamentablemente el día de ayer. Ha causado conmoción, sobre todo en la región del Bío Bío. El imputado, Jorge Escobar, ya está entonces en la cárcel de Concepción. Vamos a tomar de nuevo contacto con Felipe Santibáñez. Felipe. Las motocicletas, ojo. Sí, las motocicletas ingresaron hasta esta entrada de la cárcel de Manzano. Están haciendo sonar sus motores. La verdad es que es una situación de mucho descontrol, de mucho enojo de parte de la gente que ha llegado a este lugar a reclamar justicia, como dicen ellos, por sus propias manos. Vemos que están tirando también muchos proyectiles, ha llegado muchas piedras, muchas botellas también de vidrio hacia la parte de gendarmería y las personas que se han acercado a este lugar, al frontis de la cárcel El Manzano. La verdad es que vemos que muy cercano a este lugar hay un gran grupo de gendarmes que se está preparando ya, me imagino, para acercarse a este lugar y poder separar a la gente que la verdad es que
esto se está descontrolando mucho. La gente está tirando todos los tipos de proyectiles que pueden encontrar a los alrededores, mostrando todo su enojo ante esta llegada del diputado Jorge Escobar, que como bien decías, estuvo hasta hace pocos minutos en la brigada de homicidios de Talcahuano, dispuesto a esperar lo que decía la audiencia que finalmente ha sido aplazada en el plazo por 3 días más, es decir, hasta el día martes a las 11:30 de la mañana. Ya vemos cómo empiezan a arrojar muchos proyectiles a gendarmes allá dentro del recinto penitenciario. Sí, pareciera que lo que tiene la gente en sus manos lo está arrojando ahí al interior de la cárcel de Concepción. Obviamente hay resguardo de gendarmería. Veíamos también cómo la misma brigada de homicidios en Talcahuano tenía un perímetro de seguridad. David Yáñez nos mostraba esas imágenes. Tú también, Felipe, estuviste temprano en ese lugar. Ayer en Leu hubo momentos de mucha tensión cuando se detuvo a Jorge Escobar. De hecho, hay fuerzas, carabineros tuvo que actuar interviniendo frente a la rabia que había en los vecinos, en la ciudadanía, producto de este caso. Vemos ahí lo que está ocurriendo. Felipe Santibáñez nos cuenta, son unos 15 motoqueros que llegaron y otras personas que están en el lugar. Lo cierto que se ha visto desde acá es que el perímetro que tenía hecho Carabineros de Chile junto con Gendarmería era de una calle de tránsito, una calle de servicio, que es la única que se encuentra para poder ingresar al CCP de Bío Bío. Sin embargo, han optado por una ruta alternativa, en un momento incluso contra el tránsito, para poder eludir a esta turba de gente que está reclamando, por supuesto, demostrando su descontento. Es ahí que en ese momento la gente empieza a correr para poder agolparse sobre el vehículo de gendarmería en el cual se desplazaba el imputado Jorge Escobar. Ya vemos que el imputado ha sido ingresado totalmente a este recinto penitenciario y Gendarme se prepara en este momento entonces para poder actuar en caso de que esto siga con los conflictos que se están desarrollando acá afuera del recinto del Manzano. Bien, Felipe Santibáñez, gracias por la información, imágenes en vivo. Con esto vamos a comerciales, ya regresamos con más noticias. Dos de la tarde con 49 minutos. En un nuevo reporte sobre la situación de la pandemia en el país, el Ministerio de Salud informó que más de 3 millones de personas se han vacunado contra el COVID-19 a nivel nacional. Kevin Felgueras nos cuenta de esta y otras informaciones. Kevin, buenas tardes. ¿Cómo estás, Vale? Muy buenas tardes. 3.297.885 personas han sido inoculadas en nuestro país, obviamente con esta primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Actualización de la cifra que, por cierto, ya hace varios días ha superado los 3 millones de personas. 1.887.044 personas de estas vacunados son adultos mayores. Esto es parte del balance entregado durante esta jornada por el Ministerio de Salud acá en La Moneda, donde se han reportado nuevamente más de 4.000 casos diarios, 4.523 casos confirmados, 3.088 asintomáticos y 1.194 con síntomas. Lamentar, por cierto, 76 fallecidos en las últimas 24 horas y obviamente se habla de una positividad del 6% en la región metropolitana. Estos anuncios, obviamente, en medio de una de las recomendaciones que ha llamado poderosamente la atención en las últimas horas, recomendación del Consejo Asesor de este plan de vacunación, que ha dicho que en los casos de la vacuna Pfizer y AstraZeneca se postergue la entrega de la segunda dosis, entendiendo la baja cantidad de vacunas que hay disponibles alrededor de todo el mundo. Postergarla quizás hasta los 90 días luego de haber recibido la primera dosis. Es el consejo, precisamente de este Consejo Asesor, que ha sido escuchado desde el Ministerio de Salud y que podría implementarse en las próximas jornadas. También se dio cuenta de un plan completo, el plan paso a paso de cara al 1 de marzo, de cara al día lunes, donde estuvo presente el ministro subrogante del Trabajo, Fernando Arap, también la ministra de Transportes, Gloria Hood, y la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, realizando varios anuncios. Dentro de ellos, por ejemplo, en materia de transporte, que va a haber una situación especial en el transporte, entendiendo que el día lunes
Se hablaba obviamente de este superlunes. Por ahora lo que se va a implementar es que todo el transporte estará funcionando a su máxima capacidad, a pesar de que no todas las personas vuelvan a los colegios o a sus trabajos respectivamente. Es parte de los anuncios realizados esta jornada acá en el Palacio de la Moneda, donde ya se habla de que en la próxima semana se va a superar los 3,5 millones de personas vacunados en nuestro país. Perfecto, Kevin Felgueras, gracias por la información, esperando ahí el inicio del mes de marzo, el regreso a clases, algunos presenciales, otros telemáticos. Muchas gracias, que estés bien. Chao, que estés bien. Nosotros vamos a una nueva pausa, hay más 24 tarde, quédese con nosotros. Son las 2 de la tarde con 57 minutos. Hemos estado pendientes del control de detención de Jorge Escobar, tío abuelo de Tomás. Vamos a retomar las imágenes desde la región del Biobío que muestran el traslado desde la Brigada de Homicidios de Talcahuano hasta la cárcel de Concepción. Seguimos muy pendientes de este caso. El martes 2 de marzo a las 11:30 de la mañana se realizará la formalización. Gracias por haberse informado con nosotros. Buenas tardes. Con el